della Argentina, energia della nuova consapevolezza. Mantra. Apertura de la nueva conciencia. Si alguna vez sentiste que no podías vivir sin ese amor, que te morías si no te llamaba o no lo veías, que tu vida ya no te pertenecía por dedicársela a otros, y decides que ya no quieres vivir más sin esa persona, ni estar en vínculos que te perjudican, ya no estás solo. Hemos estado ahí. Un programa que te permite revisar las relaciones sufrientes y reunir recursos para afrontar el proceso de transformación. Conducido por la licenciada Inés Olivero y la doctora Mónica Pucheu, fundadoras de Fundapap, Fundación para la Asistencia de Personas Adictas a Personas. Todos los miércoles a las 19:30 horas Argentina, 17:30 horas México y 0:30 horas España. Fundapap, transformando el sufrimiento en alegría de estar vivo. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a Hemos Estado Ahí, fundapap.org, y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM. Si quieren pueden encontrarnos en Facebook, Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a nuestro operador, Claudio, ¿cómo estás? Y estamos el equipo completo, Norma y Miguel, Mónica y yo, todos contentos de estar aquí. Y saludamos también a la gente del chat porque estimula nuestro trabajo. Hoy tenemos un invitado, así que en breve lo presento. Muy bien, antes de la presentación vamos a leer nuestra nota interna que dice: es un contrato básico cuando aún no saben escribir. No se escucha bien la voz. Miguel. Perdón, no, ¿se me cortó? Okay. Empiezo de nuevo, a ver, díganme ustedes. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar,
no interferir si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Y vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivo. Bueno, vamos entonces a presentar al invitado de hoy en nuestro ciclo Aprender a amarnos como somos, que nos va a hablar de el despertar del maestro interior. Con nosotros está nuestro amigo Miguel Marler, que fue iniciado en las ciencias duras como ingeniero de la UBA con orientación en electrónica. Ha trabajado toda su vida en una empresa propia que realiza actividades productivas específicas como suministro para la industria de la construcción. Sin embargo, siempre se sintió atraído por la espiritualidad y así fue que en su juventud realizó cursos de teología católica en el Colegio Máximo de San Miguel y a los 40 años accedió a la carrera de estudios orientales en la Universidad de El Salvador. Cursó en el tiempo de la dirección del padre jesuita Ismael Quiles. Se especializó en India, es decir, particularmente en hinduismo y budismo, y realizó la expertura en yoga. Participó en simposios de literatura y en particular realizó actividades de crítica poética en el entorno de la Sociedad Argentina de Escritores y en el Instituto Literario y Cultural Hispánico de California, publicando sus trabajos en el organismo institucional ALBA de América. Asimismo participa en simposios literarios exponiendo en Porto Alegre, San Salvador de Jujuy, Buenos Aires, sobre diferentes poetas argentinos. Su actividad literaria lo lleva a exponer reiteradas veces en las sucesivas ferias internacionales del libro en Buenos Aires. También incursiona en literatura oriental en seminarios específicos sobre autores como Rabindranath Tagore. Desde 1985 dicta cursos y realiza estudios sobre Taylor de Chardin, Martin Buber, física cuántica, budismo, sexualidad taoísta, entre otros. Participa como especialista en sexualidad tántrica y taoísta en el Discovery Health en 2006 y en varios programas televisivos del Canal Infinito sobre esa misma temática. A resultas de uno de estos ciclos presenta con la editorial Kier el libro Tao y Sexo, perteneciendo a la Sociedad Argentina de Sexología y Educación Sexual. Participa como expositor en las jornadas y congresos de la misma. Colabora en la revista Voces en el Fénix de la UBA con artículos sobre su especialidad y en sexualidades de Oriente y Occidente. En la Fundación Columbia de Conciencia y Energía dicta desde hace 10 años el curso bianual El despertar del maestro interior. Esto es un resumido de las diversas actividades culturales. Como ingeniero, se especializa en la realización de portones para vehículos siguiendo los pasos de su padre y su hermano, con fábrica en Waterloo, Bélgica, quienes le legaron este conocimiento que le permitió realizar obras en todo el país. Los principales bancos del microcentro tienen instalados portones Marler, entre ellos el Banco Central de la República Argentina. Ok, Miguel, un placer. Un placer, Miguel. Bueno, el gusto es mío realmente de participar con ustedes y de estar en este evento de la Fundación, ¿no? Fundapap, tan importante para nuestros días, ¿no? Ese tema de las adicciones tan común y tan poco comentado, ¿no?
Tal cual. Sí. Bueno, Miguel es compañero mío de docencia en Colombia, que en este momento no estoy participando, pero soy de la casa y es un gusto tenerte aquí. A mí siempre me interesó el tema del maestro interior y yo accedí a ese conocimiento a partir de una experiencia personal, pero me gustaría mucho que nos cuentes cómo llegaste vos hasta ahí. Bueno, sí, es que lo que me estás pidiendo es que te cuente la historia de mi vida, porque es algo que viene de muy lejos, ¿no? A grandes rasgos. A grandes rasgos, sí. Sí, en realidad mi percepción de la espiritualidad ha comenzado prácticamente a los 7 años, ¿no? Y mi interés por esta temática. Lo que pasa es que, bueno, durante mi vida se ha suscitado como la necesidad de profundizar en el tema de lo espiritual. Siempre reconocí ese ámbito de la espiritualidad en el personaje humano como un ámbito necesario para el desarrollo de la persona, y lo identifiqué como una entidad que forma parte de la entidad humana total, ¿no? Después, un poco más adelante, me di cuenta de que nuestro personaje humano está compuesto de un único cuerpo, pero que contiene 3 entidades, ¿no? Una entidad física concreta, que es la que tocamos, el cuerpo físico concreto, que creemos que somos nosotros, un cuerpo mental, una mente, que nos parlotea permanentemente y entonces decimos, ¡ay, ese soy yo! Pero en algún momento percibimos que hay algo más. Hay otra entidad más que forma parte de ese cuerpo. Nuestro cuerpo en realidad es una tríada, ¿no? Es una tríada compuesta por el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, ¿no? Que por ahí podemos llamar alma, ¿no? Pero mucho más adelante me di cuenta de que somos una unidad funcional. Esas 3 entidades que componen mi cuerpo componen una entidad, una unidad funcional. Y yo, como persona, Miguel Marler, funciono como esa entidad, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros somos personajes que funcionamos con esa tríada, ¿no? Un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Entonces el cuerpo físico lo desarrollamos, practicamos deportes y lo cuidamos y procuramos mantenerlo en buen estado. Cuando el cuerpo mental presenta problemáticas, vamos a los psicólogos y recurrimos a ellos para que nos ayuden a ordenar nuestra mente y nuestra vida, ¿no? A partir de esa organización. Pero el cuerpo espiritual está más lejos y entonces resulta muchas veces muy difícil de acceder y ahí quedamos, nos quedamos en el intento. Y eso es un tema. Es un tema porque así como nosotros desarrollamos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, también tenemos que ocuparnos del cuerpo espiritual. Una pregunta. ¿El cuerpo emocional lo das unido al físico? El cuerpo emocional está, a mi modo de ver, ¿cierto? A mi modo de ver, está enlazado en el cuerpo espiritual. Yo creo que las emociones están, porque hay una energía que nos invade, ¿no es cierto? En realidad, a veces plantear los límites entre una cosa y otra es bastante difícil, ¿no? ¿Dónde está cada cosa, ¿no? Pero si nosotros partimos de la base de que
desde la espiritualidad ingresa la gran energía. ¿Sí? Hay como en nuestro cuerpo hay dos energías que ingresan, ¿no? Hay una energía que ingresa desde la tierra, desde la naturaleza, ¿no? Es una energía, digamos, la energía madre, ¿no? Y hay una energía depurada que está ingresando desde arriba, que es la energía del amor, que invade todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, en ese refluir de las dos energías es en donde nos constituimos como entidades funcionales y que podemos funcionar. Ahora, todo lo que hace al sentir, ¿no? Que viene con el amor, ¿no es cierto? Para mí está viniendo desde la parte de arriba, ¿no es cierto? Está viniendo desde la parte espiritual, ¿no? Desde el espíritu que emana toda esa energía vibrante, lumínica, digamos, porque es luminoso, ¿no? Sí. Todo luminoso. Mi duda era porque hay digamos, una cuota de emocionalidad baja, como el miedo y la ira, que estarían más ligados a lo biológico, ¿no? Como respuesta a estímulos externos e internos. Sí. Yo lo que lo veo es que es el fluir de esas dos energías. Claro. La inferior, que viene desde lo bajo de la mano, que viene desde el chakra raíz, digamos, ¿no es cierto? Sí. Hablando del cuerpo sutil, ¿no? Sí. Y esa energía que viene del Sahasrara desde arriba y viene iluminando y bajando con la energía del amor, ¿no? Sí. Y las dos energías son las que están realmente funcionando en nosotros. La energía depurada del amor lo que logra, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de nuestra espiritualidad y funcionalidad de la espiritualidad, lo que logramos con la energía del amor es un ordenamiento de forma tal de que llegamos hasta a suprimir el miedo que parte desde abajo. Se modifica esa energía, o sea que se reorganiza esa energía inferior y llegamos a perder el miedo. Sí. Eso ocurre cuando hay un estado, por ejemplo, de samadhi, que es un estado de iluminación en el personaje humano. Llegado a ese estado, ahí aparece muy fuertemente esa falta de temor, ¿no? Sí. En forma muy, muy evidente, ¿no? Muy evidente. Es una reorganización de las energías que parte desde arriba, que viene desde arriba, que viene de lo superior. Que podríamos decir en términos coloquiales que es gracias a la gracia que sucede. Sí, la gracia está en ese, es un tema, la gracia es todo un tema, tema. Porque, a ver, lo graciable proviene de lo que Teilhard llamaría el medio divino. Pierre Teilhard de Chardin explica, bueno, más allá de esto que estamos analizando ahora del personaje humano por sí mismo, todos los personajes humanos que estamos en el planeta estamos configurando una noosfera, que es un campo energético que tiene una red que nos vincula a todos. Ahí estamos todos vinculados a la red. Esa red pertenece a lo que Teilhard llama la noosfera. Es un campo, ¿eh? Que nos vincula a todos desde adentro. Y en ese campo nosotros estamos participando y actuando concretamente y permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, son varios conceptos que se van hilando, que se van enhebrando unos con otros. Nosotros tenemos nuestra personalidad, pero pertenecemos a esa red. Y en esa red estamos configurados y actuando, ¿no? No todos tenemos conciencia de eso, ¿no? No, es cierto, eso sí. No todos tenemos conciencia, ¿no? Hay gente que hay distintos, dentro de esa red hay distintos niveles de conciencia, digamos, de los que realmente saben
de que existe esa luz de amor que viene de arriba y todo, y otros que no. Claro, claro. Se mueven Sí, más cierto. por cosas de la tierra. Sí, sí, es cierto. Nos está faltando todavía mucha percepción por parte de la humanidad, en su totalidad, de estas fenomenologías. Y lo que pasa es que como son fenomenologías que todavía no están certificadas de alguna manera por el humano, ¿no? Porque nosotros estamos Por la caminando ciencia, sería por la ciencia. de la mano de la ciencia, ¿no es cierto? Claro, Y la ciencia, qué sé yo, tiene 250 años más o menos, claro. de Descartes para acá, ¿no? Y es muy nuevecita la ciencia. Y limitada también. Es muy limitada, claro. Y además, todo lo que viene de más atrás, todo lo que viene de las culturas que provienen de distintas religiones, ¿no? Implican cosmovisiones que tampoco hoy están certificadas porque la ciencia no las convalida, ¿no? Entonces, estamos en una situación intermedia de cierta confusión, digamos, porque por un lado la ciencia nos está diciendo ciertas determinadas cosas y por otro lado nosotros percibimos que hay otras realidades que no están abarcadas todavía por la ciencia, ¿no? Y entonces hay un conflicto entre eso, y eso es un problema. Además que todas las coordenadas que vienen de lo antiguo, que vienen de hacer las religiones concretamente, están haciendo agua. Están haciendo agua porque no se condicen con las novedades que la ciencia nos está aportando, y hay una especie de división entre la ciencia y la religión. Y las religiones son cada vez más conocidas en todo el mundo. Antes de pronto parecía que en cierto sector, por ejemplo en Occidente, la religión católica, cristiana, era lo único. No se conocía el hinduismo bien, no se conocía el budismo, pero hoy el planeta todo conoce todas las cosmovisiones, ¿no? ¿Y vos no pensás que también hay como una gran quiebre dentro de las religiones también? No todas, pero especialmente la católica. O sea, todas. como... Sí, todas. Todas. Sí, porque, bueno, hay un tema. Yo, cuando estoy dando este curso del despertar del maestro interior, que hace 10 años que lo estoy dictando en la Fundación Columbia, lo que explico con respecto a esta situación es que personalmente lo que hago es divido a cada una de las religiones en dos partes, ¿no? Una parte es la parte de cosmovisión y la otra parte es la que corresponde al poder. Porque las religiones tienen un elemento fuerte de poder. Claro, digamos lo que es la espiritualidad de la religión y el dogma sería, ¿no? O sea, claro, lo que el poder está basado, está apoyado en el dogma, y el dogma es el que funciona. Entonces, a ver, digamos un poco lo que pasa. Yo, digamos, lo que explico en principio es que yo divido las dos partes y trabajo solamente con la cosmovisión. La parte de poder no me interesa. Pero, a ver, ¿por qué existe la parte de poder en las religiones? Porque obviamente que desde el hombre primitivo, fue necesario establecer un elemento de poder y fue útil. Porque, a ver, pongámonos en las tribus primarias, ¿no? A los comienzos del humano, una tribu. Si una persona quería obtener lo de la otra y la mataba por eso, no había ninguna restricción para hacerlo. Es decir, podíamos acometer un asesinato, y no había ningún castigo por tal cosa porque no estaba previsto. No había una ley. No había una ley. Entonces, de pronto, se instaura una ley desde dentro del personaje porque se le explica de que hay un cielo y hay un infierno, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay un cielo y un infierno. Y cuando es como algo evidente es que todos nos morimos, cuando te mueras vas a ir al cielo o al infierno. De acuerdo. Entonces, se establece un policía interior.
Es decir, en vez de organizar un cuerpo policial para reprender los errores y una cárcel para encarcelar y castigar, etc., se establece un policía interior. Y el policía interior es la misma religión, en donde planteamos directamente, bueno, el que hace mal se va a castigar por sí mismo. Claro, Entonces, la idea de pecado y la idea de claro, castigo del pecado, ¿no es cierto? exactamente, exactamente. Perdón, Miguel, te quiero avisar que Inés tiene problemas de internet, por eso salió Sí, y no me puede doy cuenta. entrar. Me doy cuenta, sí, me doy cuenta. Pero bueno, seguimos conversando y después ella estará de vuelta con nosotros. Entonces, el tema del poder, en este momento, en nuestro siglo XXI, ya empieza a identificarse con más claridad y eso produce la escisión y los problemas en las religiones, ¿no? Porque estamos entendiendo de que son cuestiones diferentes, la del espíritu y la del castigo, ¿no? Eventual. O sea, el orden social no necesariamente responde a la espiritualidad. Es decir, tenemos que dividir las aguas. Entonces, Claro. El personaje humano hoy se está dando cuenta de eso y por eso está dejando las religiones. Las religiones Claro. están siendo dejadas de lado. Y además empezamos a tener una comprensión de que las religiones, hasta ahora siempre se comentaba de que son todas iguales, todo lo mismo, con distintas variantes pequeñas, pero todas. Y no es así. No es así. Grandes diferencias entre todas las cosmovisiones, ¿no? Entonces, esas Por ahí diferencias... serían lo mismo porque siempre terminan en lo superior, digamos, en una idea de lo superior. En el sentido, claro, en el sentido de que la igualdad estaría que el objetivo de contacto hacia arriba, hacia el espíritu, La evolución del amor, claro. la evolución del amor es el mismo, pero no es el mismo en sus formas, ¿no? No. Cambian las formas. Entonces tenemos de pronto esquemas que tienen que ver con una polaridad, la polaridad bien-mal, cielo-infierno, ¿no? Y tenemos esquemas que tienen que ver con una conversión del personaje en distintas vidas con la transmigración de las almas. Entonces la transmigración implica una ley del karma, y esa ley del karma me establece un principio de justicia. Es decir, claro. El concepto de las cosmovisiones no puede desprenderse de la justicia. De alguna manera tiene que haber justicia, porque esta justicia parece no ser de este mundo, ¿no? Claro. La justicia no es de este mundo. Entonces, ¿de dónde es la justicia? Es del universo. Porque en el universo lo que reina es la armonía, y la armonía implica equilibrio. Y el equilibrio implica justicia, claro, para lo que hace a las acciones, ¿cierto? Exactamente. O sea que el universo, la armonía, el equilibrio y la justicia están en un mismo nivel. Entonces, la cosmovisión tiene que aportar también un elemento de justicia. Y ese elemento de justicia por ahí se produce con una bipolaridad cielo-infierno, o se produce con una evolución del alma, ¿no? en esa carrera de la transmigración de las almas, ¿no? Eso es un poco básicamente el esquema funcional de la cosmovisión. Entonces, nosotros... claro, también vemos en la religión, que vos lo debes ver desde ese cielo-infierno, cuántas cosas en nombre de la justicia son tan injustas, digamos, ¿no? Desde la aplicación de lo religioso, digamos. Claro, claro. Y aparecen las desviaciones y demás. Y sí, entonces, sí, los fanatismos sobre todo, sí, que traen tanto problema a la humanidad, ¿no? Sí. Miguel, yo tenía una pregunta que tal vez nos lleve al principio, a lo más básico. Yo te preguntaría, ¿quién es el maestro interior? Sí. Bueno, buena pregunta. Claro. Bueno, en algún momento el personaje humano, motivado por
el tema de la gracia, que también está pendiente de hablar, que eventualmente lo planteamos luego, porque tenemos que ver otras cosas antes de ver la gracia, ¿no? Pero, digamos, en algún momento el personaje humano puede llegar a percibir lo que llamamos la presencia, ¿no? La presencia es la presencia de la divinidad en nosotros. Y si nosotros tenemos la gracia de percibir, aunque sea un instante, la presencia, lo que ocurre es que nos damos cuenta de que ese personaje que buscamos nosotros como generador de todo el universo, ese Dios uno, primo y originario, tan cuestionado de si existe o no existe, ¿no? Pero cuando uno siente la presencia en sí mismo, entonces de algún modo mágico aparece la convicción de que hay algo que viene de adentro. Eso en cuanto a la experiencia personal. El tema de la presencia es todo un estudio, ¿no? Hay toda una cuestión alrededor de la presencia, ¿no? La presencia de ese maestro interior que se evidencia. Por otro lado, dentro de las cosmovisiones, hay una cosmovisión que plantea bastante interesante el concepto del maestro interior, y es el hinduismo. El hinduismo, mal llamado un politeísmo, en realidad el hinduismo, si bien tiene muchos dioses, todos esos dioses son como personajes menores y se establecen. Son empleados del verdadero. Exacto, sí. Y ese Dios supremo, ese Brahma, que es el uno, el hinduismo dice, es muy interesante el concepto del hinduismo, porque dice que el personaje que creó todo el universo, que no puede ser más que uno, porque es la unidad, ¿no? Y en eso prácticamente todas las religiones coinciden que ese Dios supremo es el uno, no puede generar ni el tiempo ni la dualidad, porque es uno. Entonces, ¿cómo lo resuelve el hinduismo? El hinduismo dice, ese Brahma, que no tiene cualidades porque es único, entonces no hay una cualidad. Yo tengo cualidad cuando digo que es bueno y es malo, y bueno, pero este es más bueno y este es más malo, bueno, entonces hay cualidades. Pero si es uno, no tiene cualidades. Entonces claro, le llama el Brahma sin cualidades, ¿no? Es el Nirguna Brahman lo llama. Nirguna, Nir no tiene gunas. Las ninguna, gunas son cualidades. Claro, Nirguna. El Nirguna Brahman es el que está fuera. Entonces, el Nirguna Brahman emana otro Brahma idéntico, como si fuese una imagen holográfica. ¿Vieron que tenemos hoy imágenes holográficas? Sí, yo puedo sí. hacer una imagen y yo aparezco en otro lugar del planeta con una imagen holográfica. Bueno, algo así. Entonces aparece un Saguna Brahman que tiene gunas, tiene cualidades, y ese Saguna, como tiene cualidades, permite la aparición de la dualidad. Y la aparición de la dualidad aparece como Shiva y Vishnu. Los dos dioses que son las dos manos de Brahma. El Brahma que tiene gunas. Entonces, esa tríada empieza a funcionar y genera el universo. Así aparece el universo. Entonces, lo que ocurre es que el personaje humano, que aparece en esa evolución a partir de ese Big Bang, que lo describe, el hinduismo describe el Big Bang hace miles de años. Sí, claro, me imagino. Como una... ellos dicen que apareció una masa, digamos, masa de materia, sí, que llaman Prakriti. La Prakriti era una masa informe a 0 grados Kelvin, o sea, inerte, totalmente inerte. Y desde afuera aparece la dualidad como los Purusas, que son personajes espirituales que inseminan a esa Prakriti, como si fuese el óvulo y los espermatozoides, para la diferencia que todos los espermatozoides entran en el óvulo. Entonces esa Prakriti estalla. Claro, es la expansión del universo. Eso lo plantea el hinduismo desde el principio.
Como el principio, como el origen, como una Como especie lo de... dije, viva. Los purusha somos nosotros. Cuando llegamos cuando en el universo empieza a evolucionar ese universo y llegamos al estadio humano, el espíritu nuestro espíritu, es ese purusha que ingresó y que no puede salir del universo porque se comprometió con el universo. Y en la evolución sigue adelante. Entonces, el hinduismo dice que ese personaje Brahman que está arriba, y que se une a esos dos brazos que actúan en la materia, que son Vishnu y Shiva, que formalizan el universo, llegado el Purusha en nosotros, ese Purusha tiene también una imagen holográfica del Brahman que está dentro, del que tiene gunas, el Saguna Brahman, dentro de esto, y eso constituye nuestra alma. Es decir, nosotros tenemos al Dios metido adentro. Lo que tenemos adentro, que nosotros en Occidente lo llamamos el maestro interior, es una imagen holográfica de Dios. Es Dios que actúa desde adentro. Entonces, ¿qué pasa? Dios está dentro nuestro y no tenemos que buscarlo afuera, lo cual cambia mucho, radicalmente, todas las expectativas religiosas de Occidente, porque nosotros partimos de un Yahvé que vino, que estuvo con Moisés, que charló con Moisés, que le dio las tablas de la ley, y era Dios. Pero resulta que nosotros no tenemos que buscar al Dios que está afuera, tenemos que buscar al Dios que está dentro, porque el Dios que está dentro es el verdadero Dios. Entonces vamos cambiando la historieta. Claro. Quería hacer un comentario, Miguel. Yo siento, ya hace unos cuantos años, a partir de vivir sola y estar mucho conmigo, ya va a ser 19 años de esto, que además de mí, hay alguien más conmigo. Entonces yo nunca me siento sola, porque me siento acompañada por mí, por eso que siento que hay dentro mío. Y lo siento, y siento la ayuda, y muchas veces miro para arriba y digo, ay, el universo, y enseguida digo, no, un momentito, yo lo tengo a Dios que me sostiene desde adentro. Y eso me da una paz y una serenidad muy grande. Sí. Eso quería comentar. Tal cual. Por eso te escucho y como que estoy sintiendo que eso que yo siento es lo que vos estás un poco no, estás explicando y un poco es lo que siento. Claro. Y además nosotros los occidentales tenemos que trabajar para poder encontrar a Dios adentro, ¿no es cierto? Porque no, a no ser que uno haya nacido ya con una conciencia especial, no lo encuentra, sino, ¿dónde? Claro, lo buscamos arriba, como dice Miguel. Claro, pero es un sentimiento, es una emoción. Sí, está dentro. Sí. Sí, y es un compañero, permanente. Sí, exactamente. Cuando hablamos del Señor, ¿no? Del Señor. Acompaña. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, el inglés, ahí volvió Inés. Ahí volvió Inés, sí. Acá me traen. Bienvenida, Inés. Disculpen. No sos vos. Es internet. Masticando clavos estaba. Me imagino. Es muy feo. Pero bueno, sigan nomás. No, está muy interesante. Estábamos hablando del Dios de adentro, ¿no? Que el verdadero Dios está dentro nuestro. ¿Quién es el maestro interior? Le preguntó Miguel. Y bueno, a raíz de eso viene toda esta charla. Estamos explicando un poco qué significa el maestro interior. Sí, yo tengo dos pequeñas frases emblemáticas para no olvidarnos del objetivo y del modo de trabajar nuestra espiritualidad. La primera es la reivindicación del espíritu ante la mente como mucho más importante, y es amo, luego existo. Mi existencia no está dada por la mente, como decía Descartes. Claro.
Kant decía, pienso, luego existo. Entonces, claro, mi mente es tan brillante que es fantástica, entonces de pronto es la única que puede percibir que existo. Entonces, es mi mente que determina que yo existo. Y es equivocado eso, absolutamente equivocado. Porque la existencia está dada por mi sentir. Yo siento. A ver, si a mí me dicen de pronto, en una situación, me dan a elegir, ¿qué eliges? ¿Tener un coche nuevo o que tu hijo siga con vida? Sin duda que todos vamos a decir que mi hijo siga con vida. O sea, es mi sentir, mi sentimiento, es mi amor por mi hijo lo que da. El coche me interesa, la casa me interesa, lo material me interesa, son estructuras. Lo vital, lo que es vida, eso es lo importante. Porque claro, y además lo material es reemplazable, en cambio la vida, el amor entonces, no es reemplazable. Entonces yo reemplazo directamente el pienso, luego existo por el amo, luego existo. Primero. Lo cual significa, fíjense ustedes, yo no me puedo mirar a mí mismo, mi cara. Ustedes me pueden ver a mí. Y entonces ustedes me pueden decir, mira, Miguel, tenés una mancha en la frente, por ejemplo. Entonces yo me limpio la frente, porque ustedes me dicen, tengo una mancha en la frente, pero yo no me la veo. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Y necesitamos al otro. Claro. Necesitamos al otro a quien amamos para poder darnos cuenta de cómo somos. Es el otro el que sirve para que yo me conozca. Nuestro espejo, ¿no? Es sí, nuestro espejo. Es lo que iba a decir. Miguel, ibas a preguntar algo. Miguel Aguilar. Estaba silenciado. No, que mi pregunta de origen, que era quién es el maestro interior, se complementaba un poco con el concepto que nosotros trabajamos en el grupo sobre un poder superior, ¿no? Hay algo que ocurre en algún momento de la vida donde ese maestro interior se pone como para poner una imagen, como en contacto con un poder superior, un interior con un exterior, donde la vida cobra otro sentido. Aparece una conciencia donde vemos que no estamos solos. Tal vez que el camino no era, o sea, estaba yendo para el otro lado, de alguna manera, ¿no? Entonces te preguntaba por ese maestro interior que da alivio, da paz saber que hay un maestro interior, que todos lo tenemos, que nace interior. Y después la otra pregunta que te quería hacer era si pensás que ese maestro interior va evolucionando, si tiene evolución. Bueno, mira, una pregunta muy estelar, sí, ¿no? Muy interesante, muy interesante. El trasfondo del maestro interior, no tiene evolución porque es la imagen holográfica de Dios. Claro. De donde el conocimiento surge desde ahí. Días pasados, en el curso mío, en segundo nivel, un exalumno que hizo el curso mío hace 8 años, explicaba su samadhi, tuvo un samadhi, un contacto directo con esa percepción del interior que aparece, y lo explicaba que dice, él se sentía como una manga, donde el personaje divino pasaba por esa manga que estaba dentro de él y salía de él. Y él sentía como que había un pasaje de esa divinidad y lo sentía pero fuertemente, ¿no? Y lo contaba en el grupo. Y es así, es que cuando la percepción es profunda, cuando ese personaje se hace evidente en nosotros, que es una sensación instantánea, luego de eso empiezan a aparecer novedades en nosotros. Cuando aparece esa gracia fantástica, aparecen novedades en nosotros y nosotros empezamos a percibir poco a poco
muy lentamente, nos damos cuenta de que nuestra mente se está reorganizando. Nuestra mente es como, el samadhi es como un rayo que cae, ¿no? Es como un rayo, viene, ¡paf!, pega, y ¡pum!, todo cambia de golpe, ¿no? Es instantáneo, ¿no? Es una energía formidable que pasa por nosotros. Y como decía mi alumno, pasa por nosotros. Y en ese pasar, deja rastros. La mente es como que se desarma como un puzzle y hay que volver a armarla. Y en ese volver a armarla empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que curiosamente desaparecieron los temores. No hay más miedos. No hay más miedos. A mí me pasó, Miguel, que cuando sentí eso, yo tenía 47 años, cuando tuve un samadhi, digamos, yo sentía una necesidad imperiosa de que todo el mundo se dé cuenta de que no hay por qué tener miedo, que estamos contenidos en un amor infinito y nadie me escuchaba, ¿no? Entonces, es todo un proceso de rehabilitación para ingresar otra vez a este mundo sin perder aquello, pero en cómodas cuotas ir acomodando esa energía a nuestra vida, ¿no? Es así. Pero es un proceso íntimo, ¿no? Uno quiere transmitirlo, pero es íntimo. Es imposible. Es muy íntimo. Por lo menos inicialmente es imposible. Yo pensaba un poco en la pregunta de Miguel, si ese poder interior evoluciona, y me acordaba de Teilhard de Chardin, que decía que todo está en evolución, incluido lo sagrado, ¿no? Porque va incrementando su poder en la medida que hay conciencia de eso. Sí, la verdad es que es apasionante la vida espiritual, no hay ninguna duda que no hay amante que pueda colmarnos como nos colma la vida espiritual, pero es difícil de transmitir para que el que está todavía muy desenganchado te preste atención, ¿no? Pero es apasionante. Y lo que veo es que hay cada vez más gente que está interesada en esta búsqueda de ese maestro, ¿no? Hay más una apertura de conciencia, ¿no? Sí. El poder superior, como decimos en el grupo, bueno, es algo mayor que nosotros, pero está en nosotros, en nuestro interior. Y podemos contar con él para cualquier cosa que hagamos. Y esto sí es una novedad en el grupo, porque al principio hay mucha gente escéptica, pero poco a poco se van dando cuenta de que contar con ese poder es no estar nunca más solos. Sí. Cuando a mí me ocurrió hace poco más de 35 años, la primera sensación era de comunicarlo, pero inmediatamente apareció una profunda humildad que me impedía hacerlo. Y yo por 10 años prácticamente no se lo dije a nadie. Tal cual. Porque no podía presumir de que había tenido esa gracia tan fantástica de que la divinidad me tocó. Y digo, a ver, yo no soy digno de tal, y entonces no puedo presumir de tal. Totalmente. Y en esos 10 años hice toda una tarea interior, un trabajo de modificación, porque la mente mía se había desorganizado para volverse a organizar y tuve que organizarla. Claro. Yo tengo una forma de explicar un poco cómo es este proceso del personaje humano, de esta tríada, para hacerlo más fácil a las personas que escuchan, ¿no? Y es la siguiente comparación, es la comparación de una orquesta. Estamos escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven,
Y para poder apreciar la novena sinfonía, hay una orquesta, la Filarmónica de Londres, por ejemplo, que está ejecutándola maravillosamente, y nosotros escuchamos a todos esos músicos, y todos esos músicos componen el cuerpo físico, concreto, que elabora los sonidos, ¿verdad? Es decir, el sonido sale de ese cuerpo, pero para que ese cuerpo funcione adecuadamente, análisis similar al cuerpo mío, para que este cuerpo mío funcione, necesitamos un director de orquesta que organice todo y que con su batuta indique perfectamente: en este momento ingresa el violín, en este momento ingresa la viola, en este momento el piano. Ese director de orquesta es mi mente, que organiza, que determina, que dice cómo tiene que hacerse el movimiento, la acción. Es decir, determina la acción, porque los músicos están haciendo la acción, que en última instancia es lo que yo recibo, pero para recibir esa acción tiene que haber una coordinación de una mente, que es el director de orquesta. Pero el director de orquesta tiene que seguir la partitura, porque si no, no es la novena sinfonía de Beethoven, es cualquier otra cosa. Es decir, que el espíritu es Beethoven, sigue siendo Beethoven. Claro. Está su partitura. Y ahí está la tríada como unidad funcional. Esa unidad funcional que somos nosotros también. Nuestro cuerpo que ejecuta, nuestra mente que dirige, pero la mente no es la que inventó la novena sinfonía. Claro. La mente no soy yo, la mente cambia, evoluciona. Y el que está es la partitura de Beethoven. Es Beethoven el espíritu. Algo parecido somos nosotros. Sí, es clarísimo el ejemplo. Y realmente cuando uno comienza a vivenciarlo, hay esto que vos decís, hay una paz interior, una certeza profunda, ¿no? Que fíjate vos que los psicólogos decimos que si hay certeza, hay psicosis, porque la duda es la neurosis, ¿no? En cambio, esto no es el proceso psicológico, pero en el proceso espiritual hay certeza. Si no hay certeza, no estamos vivenciando lo espiritual. Es una certeza que se impone por todos los poros, ¿no? Y llega a la médula y te hace sentir parte de... Yo usaba un ejemplo para hacer las visualizaciones. Decía que nos imagináramos que éramos una nota en el concierto de la humanidad, pero que era nuestra responsabilidad que esa nota fuera lo más afinada posible para no desentonar en el concierto. Y esta nota es como una cuerda vibrante de energía espiritual que se materializa en la forma, ¿sí? Claro. Sí, pero hay que tener en cuenta otra premisa para no errar, y es que el proceso se fue Norma ahora, perdón. Ahora salió Norma, miramos. Sí. Sí, anda bárbaro internet. Qué cosa, qué lástima. El proceso es que nosotros vamos de la materia al espíritu. Claro. No es al revés. No. Claro, no es al revés. Y las religiones han planteado el tema al revés. Claro. Está Dios afuera, y entonces el proceso es que vamos del espíritu a lo material, y entonces inundamos la materia con ese espíritu. No. Es la materia la que va hacia el espíritu. Claro. Y, un poco lo que decía Miguel hace un rato, como que estamos yendo a contramano. Claro. Contramano. Es como que estamos yendo por la calle Corrientes desde el Bajo hacia el Obelisco. Claro. Y todos los coches vienen en contra. Y decimos, qué mal que anda esta humanidad. Todo anda mal, porque todos los coches vienen enfrente. Todos los coches vienen.
No, Qué no bueno. es que tenemos que cambiar el sentido. Tenemos que ir Claro. del olimpo hacia el río. Sí, sí, tal cual, tal Hay cual. que ir de la materia al espíritu. O sea, de lo material. El espíritu se nutre en la materia. Por eso la sexualidad. Claro. Por eso, y la sexualidad nos lleva, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva hacia arriba, hacia la divinidad, Hacia Dios, sí. hacia Dios. Eh, nos lleva. Es muy interesante porque en las escuelas esotéricas o de sabiduría, a la sexualidad se lo llama el gran agente mágico, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Porque es de verdad, digamos, el aspecto sagrado de nuestra vitalidad. Sí, sí, sí. Y de ahí parte de la energía que nos catapulta hacia arriba. Es Exactamente. esa kundalini que habla el Sí. hinduismo, ¿no? Esa kundalini que sube por la columna y que Sí, llega totalmente. hasta el Sahasrara, hasta arriba, ¿no? Y llega al Sahasrara y ahí se hace la luz y la comunicación con la luz. Sí. Toda esa fenomenología que describe el yoga, ¿no? El Samkhya y el yoga describen este proceso. ¿Sabes fantástico. qué? Yo estudié relaciones humanas en El Salvador en la época de Quiles y él era fantástico explicando todo esto, siendo cura, pero con una mirada tan integradora, ¿no? Es maravilloso. Sí, sí, fue mi maestro Aquiles, y yo estuve estudiando Sí, con sí, él por en eso. la época de él. Me acuerdo las clases magistrales que ha dado Aquiles, fantástico, y Extraordinario. nos traía a personajes, hasta el Dalai Lama vino a vernos en El Salvador y estuvo en el aula con nosotros, porque lo traía él. Un lujo haberlo Un lujo. tenido. Se dio, ¿no? Un personaje fantástico, fantástico. Fantástico, sí. Así que bueno, Otro dato que quería compartir es que Teilhard escribe en El Medio Divino, que es una obra muy accesible de Teilhard de Chardin, en la que habla de la importancia del cuerpo, ¿no? En la vivencia espiritual. Que contrariamente al mensaje esquizofrenizante religioso, la materia era el pecado, ¿no? Estábamos como insultando al Espíritu Santo. Claro. Sí, la verdad que Teilhard ha sido una luminaria fantástica a mediados del siglo pasado, siglo XX. Para mí ha sido un maestro, fue uno de mis maestros, primer maestro. Yo leí todo Teilhard varias veces. Y lo tengo siempre en la mira. Vos mencionaste recién el medio divino, ¿no? El medio divino para Teilhard es como un medio acuoso en donde todos estamos navegando. Es como que nosotros somos peces dentro del mar y ese mar es el medio divino. Y ese medio divino significa toda la efusión del espíritu. Porque es un excelente conductor. Es el conductor, donde estamos todos navegamos en ese medio divino. Nos nutrimos de ese medio divino. Y tener esa conciencia de que estamos todos allí. Aparecen cosas muy interesantes a partir del Samadhi, ¿no? Que es necesario comunicar y transmitir de alguna manera. Esa posibilidad del amor total, incondicional. Jesús vino al mundo hace 2000 años y trajo una novedad. Desterró la ley del talión y dijo: amaos los unos a los otros y amad a los enemigos, a sus enemigos. Sí. Claro, introduce el perdón. Claro. Introduce el perdón, esa es la novedad, claro. Introduce el perdón, pero, a ver, es importante esto de poder amar al otro, sea quien sea el otro. Sí. Entendiendo que si está equivocado, ese amor que yo puedo volcar es compasión. Sí. Ahora, hay algo, Miguel,
que para nosotros los codependientes, digamos, es muy importante aclarar. El amor vincular humano, en términos comunes, no puede ser incondicional. Tiene que haber condiciones para mantener un vínculo en armonía. El amor incondicional es hacia la humanidad, hacia el ser del otro. Pero en los vínculos, si uno se somete al maltrato, no está brindando amor. Está dejando que el otro siga equivocándose. Entonces, el límite a eso, al desorden amoroso, es necesario en este plano para poder amar incondicionalmente. Es decir, para poder amar al ser del otro sin permitir que su personalidad nos agreda. Exactamente. Nos dañe. Claro, sí. Porque el desorden proviene de la mente. Y entonces en el otro está esa divinidad, ¿no es cierto? Pero en el intermedio está el desorden. Sí. Hay una parte del texto de Taylor de Chardin, que no me acuerdo si es en el fenómeno humano, que dice que la humanidad va a dejar de agredirse el día que se dé cuenta que agredir al otro me lastima. Claro. Es brillante ese concepto, ¿no? Sí. Porque de verdad, cuando yo lastimo, me estoy lastimando mi propia energía vital. Claro. Sí. Y ahí está, el castigo por eso es la culpa, por eso la gente vive sintiéndose culpable permanentemente por cualquier cosa, porque Así es. yo lastimo al otro, va a aparecer la culpa, estoy seguro. Inconscientemente, además. O inconsciente o consciente, claro. Sí. Y restablecerse de la culpa es todo un proceso. Todo un proceso muy complejo. Muy complejo. Ahí tiene que entrar el perdón, ahí tiene que entrar toda una comprensión. Sí. Una compasión, claro. Por uno mismo, pero no es la autocompasión, no es la negligencia frente o la condescendencia, sino el amarse esencialmente para perdonar el error. ¿No? Sí. Yo he tenido una amistad con un jesuita hace muchos años, el padre Francisco Yalix. Francisco, yo lo conocí en el Colegio Máximo de San Miguel hace muchos años, cuando él era instructor de novicios allí, daba retiros espirituales y demás. Él era húngaro y escribió un libro que se llama Ejercicios de Contemplación, que yo lo recomiendo muchísimo, donde él explica muy específicamente este tema del perdón y cómo lograr, y cómo él personalmente logró arribar a esa modalidad del perdón y con muchísimo dolor, ¿no es cierto? Es muy interesante, ¿no? Es un libro para tenerlo de cabecera, porque él pone su experiencia concreta. Claro, y por eso sirve. Sirve muchísimo. A mí me pasa con el curso, por ejemplo, ¿no es cierto? El hecho de que yo haya tenido un samadhi hace 30 y pico de años, me puso en la carrera de transmitirlo, de alguna manera. Y lo que yo hago en el curso, por un lado, he estudiado, porque he estudiado en la Universidad de El Salvador, en la carrera de Estudios Orientales, que me capacita justamente... Años de estudio. Años de estudio, lo cual es una base, digamos, ¿no es cierto? Es como la música, los músicos de la orquesta, ¿no? Con eso no hacemos nada, pero es la base, ¿no? Es la base. Sí. Pero
todo lo que yo explico en el curso, todo lo que explico en el curso, yo lo viví. Yo lo viví. O sea, yo testimonio lo que explico. Y lo que explico, ¿qué es? Son 3 módulos. El primer módulo son las cosmovisiones. Lo que se trata es que el personaje que llega al curso se dé cuenta de que hay muchas formas de ver la realidad espiritual, muchas formas de verla, ¿no? El hinduismo tiene una metáfora muy linda. Dice que la verdad única, es decir, lo que nosotros llamaríamos el Dios, ¿no? Dios, es como un diamante multifacetado y tiene infinitas facetas. Cada uno de nosotros ve una faceta de Dios. Exactamente ese ejemplo doy yo siempre. Mirá. Exactamente. Mirá. Es así. Entonces, lo interesante de comunicarnos entre todos nosotros es que yo, cuando ustedes me cuenten cómo ven a Dios, lo voy a ver desde un ángulo que nunca lo voy a poder ver yo. Exacto. Claro, porque es el testimonio de cada uno de ustedes, del Dios como ustedes lo están viendo, para mí me nutre. A cada uno nos nutre. Nos nutre. Bueno, entonces, perdón, Miguel, ¿podrás repetir el nombre del libro? El libro de Francisco Jalix. Jalix se escribe J-A-L-I-C de Carlos y S de Simón. Jalix. Y el libro es Ejercicios de Contemplación. Gracias. Se los recomiendo muy, muy especialmente. Perdón, yo no entendí el apellido. Jalix. Con J. J-A-L. J-A. L de Nahuel. L de León. De León. Y de Ignacio, C de Carlos, S de Simón. Gracias. Porque la gente lo va a preguntar, por eso te lo pedí que lo repitieras. Sí. Aparte de que a mí me interesa, ¿no? Bueno, Francisco fue capturado junto con otros 2 sacerdotes. Vivían en la villa de Por eso sí, yo sé quién es bien. Sé quién es. Ubicás, ¿no? Esta historia la conocemos. No conozco el libro, pero sé que... Sí. Alex sufrió muchísimo eso y bueno, y él cuenta todo eso en el libro y explica y entonces cómo superó todo eso. Es interesantísimo. Y es una estaba ahí Bergoglio, que aparentemente los ayudó. Sí, no se sabe bien. Hay quienes dicen que fue todo lo contrario, pero bueno. Pero bueno, no se sabe. Yo viví esa historia en primera persona porque yo iba a la villa con ellos mensualmente y almorzaba con ellos, o sea, estaba con los 3 curas estos, y de los cuales uno se salvó inicialmente. Luis Durrón estaba también allí y justo ese día que lo fueron a capturar, Luis estaba dando clases en El Salvador, entonces cuando volvió, los chicos del barrio, de la villa, lo esperaban en la parada de los colectivos y le dijeron: padrecito, váyase porque lo están esperando. Dice, está ahí 200 maridos esperándolo. Sí. Entonces Luis Durrón se salvó, pero Jalix y Llorio cayeron en la trampa. Sí. Qué cosa terrible, ¿no? Sí. Terrible, ¿no? Fue terrible. Sí. Tremendo. Y éramos muy amigos, yo era muy amigo de él, sí. De él y de Luis Durrón también. ¿Sí? Pero bueno, la experiencia está allí. ¿Pero él fue liberado o murió? No, fueron liberados los 2, Sí. gracias a la acción de una mujer, Piolagui. ¿Perdón? ¿No hubo una intervención de una mujer que ayudó a que...? No. La intervención fue de Piolagui, que lo mandó el Papa para negociar con la Junta Militar. Sí, es y Piolagui entonces se hizo amigo un poco de alguna manera, de una cierta amistad con Macera para poder obtener algunas prebendas y demás. Y él logró aparentemente que los largaran, ¿no?
los largaron drogados en un campo, en las afueras de Buenos Aires. Inmediatamente la iglesia los mandó afuera. O sea, Yali se fue a Estados Unidos a vivir con una hermana durante 2 años y Iorio estuvo en Roma. Sí. Es todo un proceso eso. Bueno, el asunto es que si alguien puede hablar del perdón, ese es Francisco Yales. Y sí. Ese es Francisco Yales. Así que las enseñanzas de él son fantásticas. Entonces, yo iba a esto de que Francisco lo que de alguna forma hace con esto es el testimonio de lo que significa perdonar lo que aparentemente es imperdonable. Es imperdonable, claro. Perdonar lo imperdonable, ¿no? En principio, perdonarnos, porque en la medida que aparece esta dimensión más abarcativa, nos damos cuenta de que hemos colaborado con el mal del mundo. Tener que hacerse cargo de la participación, perdonarnos y comenzar a rehacer nuestra conducta desde otro lugar. Permite que podamos comprender el error en los demás y sin juzgarlo, también ponerle un límite. Sí. Sí, ese tema también de no juzgar es importantísimo, importantísimo. Cuando yo doy el curso siempre explico a mis alumnos, el primer día de clase les explico a los alumnos, el objetivo del curso, del despertar del maestro interior, si bien es dirigirnos al maestro interior para reconocerlo y permitir que trabaje en nosotros, que opere, que sea actuante, es encontrar la paz. Porque, a ver, la felicidad son estados, ¿no? Los filósofos se dirigen a la felicidad y los filósofos nunca avanzaron nada. La filosofía se quedó varada y ahí quedó. Pero, porque la filosofía está basada en la mente, entonces no puede seguir avanzando, tiene un límite. Mientras que si vos vas al espíritu, uno yendo al espíritu, tiene la infinitud por delante, ¿no? No tenemos límite. Bien, lo que ocurre... Perdón, Miguel, vos, Miguel, el otro Miguel, ¿tenías algo para decir? Estamos bien de Está con la manito. Estamos bien de tiempo, faltan 8 minutos, pero quería contar algo con respecto al perdón. Pero que Miguel termine su idea y yo cuento después la... Ah, bueno. Sí, yo decía entonces que el tema que yo planteo es que lo que yo pretendo que se busque con el curso es la paz interior. Porque yo puedo estar en paz. Y a lo mejor tengo momentos en que no soy feliz porque ocurre algo que realmente me conmociona, la enfermedad de un hijo, de un nieto y algo así, yo estoy con eso y no estoy con alegría, ¿no? Pero estoy en paz interior. Eso es lo importante, que la paz interior esté permanentemente, que sea el agua del lago, el agua tanque. Es el mismo concepto que manejamos nosotros, exactamente. Claro. Es más, podemos identificar esa paz con la felicidad. Claro que sí, porque en alguna forma es la felicidad permanente, ¿no es cierto? Aunque tengamos nuestros momentos de alegría o tristeza van a ser variables que se pueden contener en esa paz interior. Claro. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Eso es lo importante, hacia dónde vamos, hacia la paz interior. Después que hable Miguel, yo tengo un colofón para dar respecto de este tema, ¿no? Pero vamos a permitir que Miguel nos diga lo que quiere por decir. ahí, con eso tuyo cerramos ya. A lo mejor sí. Ya. Cerramos. Quería compartirles esta historia que escuché el otro día de una señora que le matan al hijo. La persona que mata al hijo va presa. Y esta mujer tiene un comedor donde le da de comer a los chicos en un barrio carente. Y todos los días le da la leche, le da la comida al hijo del asesino que mató a su hijo. Mira, qué fuerte. Increíble. Qué fuerte. Qué maravilla, además. Exactamente.
cuántos niveles de perdón, cuántas dimensiones de perdón hay que a veces no llegamos a imaginarnos, ¿no? Porque esta es una historia que supera la imaginación. Darle diariamente la leche al hijo del que mató a mi hijo, me parece, a mí me conmovió tanto que Es un acto de amor infinito. Fantástico, sí. porque esto es actual, esto es ahora, ¿no? Sí. Sí, maravilloso. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, por la No, reflexión. porque Gracias, Miguel, muy linda la historia, la verdad que es impactante. Impactante. Sí. Yo quiero darles una pequeña llave para entrar en que considero yo una llave muy interesante para ingresar en esta carrera hacia la paz interior, ¿no? Y es también una tríada. Yo tengo todo un trabajo hecho sobre las tríadas como unidades funcionales y en sintonía con Teilhard de Chardin. Esto podría ser otro motivo de otra reflexión y otro encuentro. Hay unidades funcionales que son de primera especie y son de segunda especie, ¿no es cierto? Y tienen distintas efectividades, ¿no? Y esas unidades funcionales van desde la materia básica, desde el átomo y la materia y la física cuántica, por decirlo de alguna manera, hasta nuestra interioridad misma, hasta nuestro espíritu mismo, hasta el funcionamiento de nuestro espíritu. Porque la realidad universal, la ley, la Rita que dice el hinduismo, la Rita que es la que manifiesta el Dharma, es la misma que viene desde el fondo de la creación hasta lo profundo de la materia. La ley es única en el universo, es que manifiesta a la creación. Y tenemos que descubrirla. Y la manifestación de esa ley está dada por unidades funcionales. Por eso se da que las tríadas aparecen desde muy lejano, con An, en Lil y en Ki, en el Sumer, con Ra, Amon-Ra, Isis y Osiris en Egipto, con el Padre, Hijo, Espíritu Santo en el cristianismo, con Brahma, Vishnu y Shiva en el hinduismo. Es decir, por todos lados están las tríadas. Son unidades funcionales, ¿no? Son unidades funcionales. Nos quedan 4 minutos, Miguel. 4 minutos. Bueno, entonces, les voy a dar este bocadito. Lo que yo propongo que cada uno haga es lo siguiente. A la mañana, cuando nos levantamos, tenemos que usar una tríada fantástica que es la siguiente. Primero, buscar algo que nos emocione. Una flor, un pájaro, un nieto durmiendo, no sé, algo que pongamos el corazón en ello y que el corazón se eleve y que nos produzca ese cosquilleo en la piel que indica que estamos emocionados. Emocionarnos, buscar emocionarse, primero. A partir de ahí, inevitablemente surge la alegría en nosotros. Entonces, hacernos la propuesta, con ese segundo elemento, esa segunda parte de la unidad funcional de 3, es la alegría. Y si yo pongo alegría en mi día de hoy, digo, hoy voy a poner alegría en mi día, y no solamente yo, voy a transmitir la alegría, y voy a contaminar al otro de alegría, y aquel que está al lado mío, que se contamine con alegría, y yo se la voy a transmitir. Y conteniendo por todo esto, el tercer elemento de la tríada es el agradecimiento. Permanentemente agradecido a todo lo que pase en mi día de hoy. Por hoy. Mañana será otro día y haré un nuevo planteo. Eso va horadando nuestros días y cambia nuestra vida, cambia nuestra mente. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Por todo. Por venir, por hablar. Precioso encuentro. Gracias, Miguel. Yo trato de hacer esta hermosura que nos transmitiste ahora todos los días. Levantarme y emocionarme, entusiasmarme, que es lo que siempre pienso, y transmitir eso que yo siento al otro. Claro. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo
saludando a la gente del chat que hoy estuvo calladita y a nuestro operador Claudio y Lili, que seguramente escucha también. Así que gracias, Miguel, y nos despedimos hasta el próximo miércoles con la oración de la serenidad, que te voy a pedir que la digas por Norma. Bueno, muy bien. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Un abrazo para todos. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias a ustedes todas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos conocimos, me estremecí, quise querer. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Que reparó mi triste corazón. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar. Si alguna vez sentiste que no podías vivir sin ese amor, que te morías si no te llamaba o no lo veías, que tu vida ya no te pertenecía por dedicársela